Bueno, buenos días a todos. Siempre es un gusto poder compartir este tiempo y la responsabilidad de, en este caso, de poder abrir las palabras para que todos podamos recibir con el mensaje de Dios en esta mañana para nuestras vidas y para nuestra situación personal. Dios aplica la palabra a cada uno de nosotros de acuerdo a lo que necesitamos en ese momento. Filipenses capítulo 3 vamos a ver, hermanos, en esta mañana. Solamente un pasaje que hemos leído más de una vez, muchos de los presentes. Un hermoso pasaje rico en enseñanzas. Pasaje difícil, hermanos, hay muchas cosas de doctrina aquí. Que por supuesto no vamos a poder explicarlas todas, pero que Dios bendiga lo que me ha puesto en mi corazón para compartir hoy. Filipenses 3:7. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Está hablando de la experiencia personal del apóstol Pablo y él dice lo siguiente: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos queridos y amigos que nos visitan, Dios bendiga la palabra que hemos compartido en esta mañana. Prosigo a la meta, es la idea central del pasaje. ¿Cuál es la meta? La meta es Cristo. La misma idea que el apóstol Pablo transmite a los filipenses en esta escritura, la transmite a los corintios en la primera carta, capítulo 9, versículo 24, cuando dice: ¿no sabéis que los que corren la carrera o en el estadio, todos a verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Y dice el apóstol: corred de tal manera que lo obtengáis. Y la misma idea también transmite el escritor sagrado de los Hebreos en el capítulo 12, cuando dice allí: por tanto, teniendo nosotros tantos testigos, agrega, despojémonos de todo peso, del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es la misma idea, la de la meta, la de lo que hay por delante, lo que el apóstol Pablo transmite en esta carta a los filipenses. Ahora, tener clara la meta es el desafío en este nuevo año a transitar. Tenemos que tener claro, hermanos, la meta, lo que queremos para este año. Y Dios quiera que este pasaje nos ayude para que todos nosotros tengamos en mente cuál es la meta suprema a alcanzar. Y la meta es Cristo. Pero para alcanzar este claro objetivo, el apóstol tiene en claro tres cosas que son necesarias. Primero, el renunciamiento. Cuantas cosas eran para mi ganancia, dice Pablo, las he estimado como pérdida. Versículos 4 y 7.
Segundo, el conocimiento, a fin de conocerle, llegando a ser semejante a él. Versículo número 8 de lo que hemos leído, o versículo 10, mejor dicho. Y tercero, el convencimiento, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Versículo 3. Estas tres cosas son necesarias para alcanzar la meta propuesta: renunciamiento, conocimiento y convencimiento. Cristo es la meta a alcanzar, hermanos. Esta es la idea que quiero transmitirles en esta mañana a todos los presentes en esta reunión. A veces tenemos metas loables para nuestra vida personal, como ser el trabajo, la familia o el estudio. Todo esto está muy bien, pero estas cosas no constituyen la meta. Yo quiero en esta mañana, hermanos, tengamos en claro la meta. Y la meta para nosotros, como hijos de Dios, debiera ser Cristo. El Señor habló de todas las cosas necesarias para la vida en el Sermón de la Montaña, 5 de Mateo al 7. Y en el capítulo 6 dice el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas, las loables, las personales, os serán añadidas. Cuidado entonces, hermanos, con poner por delante aquello que Cristo prometió añadir después, dejando de poner por delante aquello que debe ser lo primero, que es Cristo. ¿Es claro el concepto? Este es el concepto, hermanos. Tengamos en claro cuál es la meta para encarar este año y para encarar la vida. Así lo veía Pablo. Su meta era Cristo. Desde que en aquella experiencia en Damasco, Hechos capítulo 9, él conoció personalmente al Salvador de su vida. Desde aquel momento, su meta fue Cristo. Y no fue para 1 año, 2 años, 5 años. Fue su meta para la vida. Y qué hermoso es que traslademos este concepto bíblico a nuestra propia experiencia personal. ¿Cuál es la meta de mi vida en este año 2023? Bueno, que la meta sea Cristo. La carta a los Filipenses es una de las cartas que escribió el apóstol Pablo desde la cárcel, juntamente con Colosenses, con Efesios y con Filemón. En su primer encarcelamiento escribe estas cartas, año 60 después de Cristo. Las 3 primeras con alto contenido doctrinal, la última una carta personal a Filemón. Y en su segundo encarcelamiento, en Roma, en el año 64, escribe la que sería su última carta, luego ello moriría, sería llevado para morir. Y esto es la segunda carta a Timoteo, que está escrita en el año 64 después de Cristo. El tema de esta carta que hemos leído en su capítulo 3 es la experiencia cristiana. Y el pasaje clave de la carta está en Filipenses 1:21, que dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esta es la carta. Habla Pablo de la experiencia cristiana. Y este pasaje citado en el capítulo 1 es un poco el versículo clave de la carta. Ahora, en este capítulo 3, el tema es, como dijimos, Cristo como el supremo objetivo. O mejor dicho, Cristo como el objetivo o la meta a alcanzar. Es decir, ¿cuál es la meta? Conocerle a Él y parecernos a Él. De esto el apóstol Pablo habla en esta carta. Ahora, hermanos, yo quiero detenerme en pocos minutos a mirar las 3 cosas necesarias para que la meta esté clara. La meta debe ser Cristo. Y para que esta meta esté clara en nuestras vidas, hay 3 cosas que tenemos que hacer. Primero, el renunciamiento. Segundo, el conocimiento. Y tercero,
el convencimiento. Cada vez veo menos de lejos, hermanos. Antes veía las caras, bien, ahora veo todo medio nítido. Ya la miopía me está alcanzando. Así que para la próxima usar lentes permanentes, pero la verdad veo medio poco. Bueno, no importa, es un detalle. Renunciamiento. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Los versículos 4 al 6 hacen referencia a la vida de Pablo. Y cuando uno lee estos versículos se da cuenta que Pablo no era un mediocre según la carne, sino una persona de elevado prestigio, de elevada reputación. Si nos trasladamos a Pablo del siglo XXI, Pablo sería hoy una persona adinerada, ser una persona de un alto nivel cultural, ser un hombre de consulta para cercanos o más lejanos, ser una persona de la cual se hable por su eminencia, por su altura moral y por su alto concepto de vida. Así que siglo XXI, ese sería Pablo hoy. No un mediocre, no un pinche, sino una persona con un alto contenido humano, personal, un hombre de consulta, como vemos que hay hoy en diferentes esferas de gobierno, de lo que fuera, un hombre de consulta. ¿Qué cosas tenía Pablo? Miren, el versículo 5 habla de su linaje. Dice, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Aquí está su currículum. Este era Pablo. Era de la tribu de Benjamín. Era un verdadero israelita. No una mezcla de israelita con otros pueblos, porque ustedes saben que muchas tribus del norte estaban mezclados. Había mezclas de israelitas con otros, estaban los idumeos, etcétera, etcétera. No. La estirpe de Pablo, genealógicamente una estirpe claramente israelí, judía. Y era de una de las tribus más exclusivas, la de Benjamín, de la cual surgió el primer rey de Israel, que fue Saúl. Saúl era de la tribu de Benjamín. Si uno lee en Jueces capítulo 5, encuentra que de esta tribu de Benjamín surgieron los príncipes. Y de esta estirpe venía la ascendencia del apóstol Pablo. Era junto con Judá de las tribus del sur. Cuando se dividió el reino en tiempos de Roboam, las 10 tribus del norte se fueron con Jeroboam. Y rápidamente estas 10 tribus abandonaron a Dios. ¿Qué hizo Jeroboam? Cambió el lugar de culto. A ver si la gente se va a Jerusalén y se me esparce la tropa, diría Jeroboam. Así que puso un altar en Betel, otro en otro lado, puso dioses con minúsculos y bueno, allá vayan a adorar. Lo primero que hizo Jeroboam fue reformular la vida religiosa de las tribus del norte y perdieron de vista a Dios. Eso no ocurrió con la tribu del sur. Judá y Benjamín siguieron teniendo en cuenta que fue de las tribus la que más tardó, en otras palabras, en dejar a Dios y en caer en el cautiverio. A esas tribus pertenecía el apóstol Pablo. Así que fíjense, Saulo de Tarso tenía una ascendencia importante que marcaba su vida. Era hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, no había mezcla. Y en cuanto a la fariseo, entonces habla de su linaje. Luego habla de sus convicciones religiosas. Dice que era, en cuanto a la ley, fariseo. La secta judía más estricta en la observancia de la ley era esta, los fariseos. Había otras sectas. Estaban los saduceos, que abandonaban la idea de la inmortalidad, no había resurrección, no había ninguna cosa más.
No creía en eso. Sin embargo, la secta a la cual pertenecía Pablo hacía una observancia rigurosa de la ley y de las costumbres recibidas de sus antepasados. Si vamos al siglo XXI, ¿dónde estaría Pablo hoy? Bueno, sería parte de lo que hoy conocemos como los judíos ortodoxos. Los judíos ortodoxos de nuestro tiempo siguen en buena parte la línea de los fariseos en cuanto a la observancia de los rituales, de las ceremonias y de la ley, de la Torá. Así que si hoy Pablo estuviera con nosotros, estaría en el 11, bueno, no voy a decir eso, pero importa, pero estaría formando parte de este grupo de hombres celosos por la ley de Moisés. Así que habla de sus convicciones religiosas y finalmente habla de su compromiso. En cuanto a celo, verso 6, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia, que es por la ley, irreprensible. No era un tibio Pablo. Él se tomaba en serio las cosas de Dios. No daba lo mismo que sea de una forma o de la otra. Él era un hombre riguroso, con una conducta férrea. Por eso él pidió cartas para perseguir a los cristianos aún hasta Damasco, porque entendía en su celo religioso que el cristianismo era un veneno que había que sacar. Y estando en eso, pasa lo que leemos en Hechos 9, que el Señor se aparece a Pablo y dice: ¿por qué me persigues? Bueno, la historia después la podemos leer en casa, pero eso cambia los planes de Pablo, pero este era Pablo. Y a estas cosas Pablo decidió renunciar. Dice: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas. ¿Cuántos pergaminos humanos tenía Pablo? ¿Cuántas cosas para perder humanamente hablando? Sin embargo, él, ante la excelencia del amor de Cristo, tomó esta decisión maravillosa y dijo lo que leímos: cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida. La palabra pérdida en el griego es la palabra semián, que significa perjuicio. Es decir, todo esto que Pablo tenía era ahora un impedimento para alcanzar a Cristo. No eran cosas menores, eran para él semián, perjuicio. Le impedían ganar a Cristo, conocer a Cristo, parecerse a Cristo. Entonces Pablo decide el renunciamiento a estas cosas. Y dice más el versículo 8: ciertamente estimo todas las cosas como pérdida, y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. La palabra basura en el griego es la palabra escúbala, que significa desperdicios podridos o excrementos. Fíjense el alto concepto que Pablo tenía de Cristo para que sus grandes logros personales fueran ahora considerados como desperdicios, cosas malorientes. Esta es la palabra escúbala, el original escrita en el griego. Hermanos queridos, qué importante para Pablo era Cristo. Yo pregunto en esta mañana, ¿es así para nosotros? A veces Cristo es una cosa más. Tengo a la familia, tengo los estudios, tengo el trabajo y tengo a Cristo, al mismo plano. Así que dedico un tiempo al trabajo, dedico tiempo a la familia y dedico tiempo a Cristo, el mismo plano. No era así para Pablo. El plano de Cristo, la meta Cristo, era algo ante lo cual todo lo demás tenía que sucumbir. Y no estoy diciendo, hermanos, con esto que
dejemos de trabajar o dejemos la familia o renunciemos a las cosas que habitualmente poseemos, sino que pongamos las cosas en su debido orden y tengamos como meta suprema de nuestra vida lo que es la persona de Cristo. Cuando uno lee Filipenses se encuentra que la palabra que más se repite en el libro es la palabra gozo. Y ese gozo está sujeto a esta experiencia. Cuando Cristo es la meta, cuando Cristo es el norte, el gozo es una realidad en la vida cristiana. Podemos ser cristianos sin gozo, podemos ser cristianos sin poder, podemos ser cristianos que a veces no parecen cristianos. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, no haciendo nada, no dejando que Cristo sea la meta. Cuando Cristo no es la meta, entonces seremos cristianos sin gozo, seremos cristianos sin poder, seremos cristianos sin sustento, porque estamos equivocando la meta. Miren, la meta, Cristo, requirió de Pablo y de nosotros renunciamiento. Y quiero ser muy claro con esto, hermanos, y esto lo digo primero para mí. Tener en claro que lo principal para nuestra vida, como hombres y como mujeres, tiene que ser Cristo. Nunca nos sentiremos mejor cuando tengamos en claro que esta es la meta. Porque podemos tener muchas cosas, un buen trabajo, una buena familia, un buen sustento económico, un buen auto, una buena salud, pero si Cristo no está por encima de todo esto, nunca nuestra vida tendrá la satisfacción que podría tener siendo Cristo lo primero en la vida. Así que se me va el tiempo. Primero, renunciamiento. Segundo, conocimiento. El segundo elemento para alcanzar esta meta es el conocimiento. Dice el apóstol Pablo: estimo todas las cosas como por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Conocimiento. No se puede amar lo que no se conoce. Ustedes dirán, bueno, está el amor a primera vista. Sí, está bien, está el amor a primera vista, pero después de la vista hay que conocer aquello que se vio, digamos de esta manera. No se puede amar lo que no se conoce. Yo no puedo decir que amo a Dios si no lo conozco, si nunca leo su palabra, si nunca me acerco a escuchar la palabra en las reuniones, si le esquivo a los creyentes y me voy a otro lado y después digo, amo a Dios. No amo a Dios porque no lo conozco. Amar a Dios implica conocerle. Y Pablo habla de esto, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Él escribía tiempo después a Timoteo en su última carta: persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste y que has conocido las Sagradas Escrituras. Conocimiento. Jeremías 9, 23 y 24 dice lo siguiente, hablando de la excelencia del conocimiento: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se debe alabar, en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. El Señor en su oración intercesora dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. El conocimiento tendrá su plena manifestación cuando estemos con Él, pero Él habla de conocerle. Y en 1 Corintios 1 dice: mas por esta es vuestros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Conocimiento. Qué meta más sublime y elevada, conocer al Señor y aún ser semejante a Él. Versículo 10.
a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él. Y agrega, en su muerte. Miren la identificación a la cual Pablo tendía: ser semejante a él, aún en sus padecimientos. Esto es conocer a Cristo. Ser como él. Cantamos en mi juventud, que no pasó tanto tiempo, una canción que decía: ser como Cristo, mi solo anhelo es. Algunos de mi edad asienten, porque saben que la conocen. Los que no asienten o disimulan los años o no la conocen, pero así dice la canción: en mi pensar y obrar anhelo ser cual él. Ser como Cristo. Conocerle, en segundo lugar, conocerle. Semejante a él. Este es el objetivo de la vida que agrada a Dios. Y termino, hermanos, porque ya el tiempo se me va, me quedan 5 minutos, para hablar del convencimiento. Entonces, para alcanzar la meta que es Cristo, hace falta, ¿qué cosas? Muy bien, renunciamiento. ¿Qué más? Muy bien. ¿Y ahora? Convencimiento. Convencimiento. Olvidando lo que queda atrás, dice el apóstol Pablo, y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Esto es convencimiento. Sigo. No es que la haya alcanzado ya, ni que ella sea perfecta, sino que, dice el apóstol Pablo, prosigo por a ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido, tomado por Cristo Jesús. Pablo le escribió a Timoteo: persiste en lo que has aprendido. Es decir, habla de convicción. Aquel que piensa es aquel que está convencido. A veces vamos por la ruta por un camino. Si no, es por allá. No, es por allá. Y uno persiste porque sabe que es por allá. Podrán decirle: no, dobla acá, dobla allá. Cuando uno dobla es porque no está convencido. No, trácate, seguimos. Persiste. Esto es lo que Pablo dice a Timoteo. La contrapartida es Demas, en la misma carta a Timoteo capítulo 4, que dice: porque Demas me ha desamparado aún en este mundo. Demas no estaba convencido. Así que dejó a Pablo, dejó a los hermanos y se enamoró del mundo. No estaba convencido. El convencimiento tiene que ver con lo que Pablo escribe acá. Proseguir, seguir. Así como tenazmente el apóstol Pablo persiguió a la iglesia cuando era Saulo, así ahora, con la misma tenacidad, perseguía a Cristo para tenerle, para conocerle, buscando esta meta ineludible que era el conocimiento del Señor. Una cosa hago, dice el apóstol Pablo, versículo 13. Me hace pensar en lo que escribe David en el Salmo 27. Él dice allí en este salmo hermoso: una cosa he demandado, esta buscaré, que esté todos los días en la casa de Jehová, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Convencimiento. Una cosa he demandado, dice David: yo quiero estar en la casa de Dios. Salmo 84, ¿recuerdan? Preferiría un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Convencimiento. Qué maravillosa meta, hermanos, y objetivo a tratar en este año 2023. Que la meta sea Cristo. Y no dudemos en ello, en ordenar nuestras prioridades, en tener un renunciamiento a muchas cosas que nos atan y que nos impiden proseguir. Y que cada uno de nosotros conoce, yo primero, aquellas cosas que lo impiden. Que podamos conocerle, que su palabra sea el libro diario de mi vida, que su palabra sea el norte por el cual yo llegue a este bendito conocimiento. Y finalmente, que estén convencidos, dejando de escuchar a muchos extraños que me digan que no haga esto, y aún
a muchos propios que a veces nos aconsejan mal, aun siendo el mismo pueblo de Cristo. Convencimiento. Dice Pablo: ciertamente, aún estimo todas las cosas como obras por la excelencia del conocimiento de Cristo. Y agrega: prosigo la meta. Hermanos queridos, se acabó el verano. Enero, febrero son meses de verano. Uno está más distendido, más relajado. Marzo parece que empieza todo. Bueno, es hora de revalorizar nuestra meta. Que nuestra meta sea Cristo. Él se dio Señor por nosotros. Padeció la tremenda muerte de la cruz para darnos una vida diferente. El perdón, la paz, la esperanza, la debemos solamente a Él. Nada hicimos nosotros para eso. Pero nuestro objetivo debe ser el que el mismo apóstol tenía, a fin de conocerle, la meta, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Tendremos presentamente a Dios nosotros, hermanos, para hacerlo así. Y si entonces hay una persona que aún no conoce a este Señor del cual hablamos y no lo tiene como meta porque no lo conoce, qué bueno es que hoy usted mire su vida, mire sus pecados y mire a Cristo. Él murió en la cruz, derramó su sangre para limpiar con ella, solamente con ella, todos sus pecados y permitirle a usted estar en plena comunión con Dios. Primero es eso, después viene la meta, pero primero viene el conocimiento personal del Salvador, que en esta mañana usted pueda tenerlo. Y a mis queridos hermanos, digamos como Pablo, 2023, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Que así lo hagamos, hermanos. Amén. Vamos a orar, ponemos de pie y terminamos esta reunión en oración. Recordamos que el martes a las 20 horas por Zoom tenemos la reunión. Rubén Espósito, acá en Brasil, nos va a acompañar. Así que, por favor, conéctense, nos vale la pena, hermanos. Somos un grupito fijo que estamos siempre, pero vale la pena que usted se incluya en este grupito. No mordemos a nadie. Si usted se conecta, no le vamos a decir nada. Vamos a recibirlo con alegría para poder orar. Ese corte en la semana hace tanto bien. Esa palabra del martes a la noche contribuye tanto. Así que vale la pena, si usted puede, acompañarnos, que así lo pueda hacer. El sábado está el picnic, hablar con Florencia, y el domingo a la mañana a las 10 la cena del Señor y a las 11:30 otra vez abrimos la Biblia. Edgardo tomará el mensaje de la palabra en este primer domingo de marzo. Oramos. Gracias, Padre. Gracias por la bendición de tu palabra y por la bendición de tu presencia. Miramos a un hombre como Pablo, que tenía tantas cosas en la carne en que gloriarse. Un hombre destacado, culto, religioso y rico. Pero dijo él, ante el conocimiento de Cristo, todo esto es basura. Ante la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Amado Padre, ayúdanos a nosotros, que solamente no alcanzamos los niveles de Pablo, a saber dejar aquellas cosas que nos impiden este bendito conocimiento y esta bendita meta, para que en este año podamos, Padre, juntos proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y si hay alguna persona entre nosotros que aún no conoce la salvación que es en Cristo, oramos para que reconozca sus pecados, para que se arrepienta de ellos y acepte a Cristo como Salvador personal. Y entonces pueda tener esta misma meta gloriosa que es el conocimiento de Cristo. Gracias, Padre, por lo que nos has dicho hoy. Bendice tu palabra en cada corazón y llévanos a casa con bien y danos en tu gracia una buena semana. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, hermanos. Buenos días y que Dios les bendiga.